Hola, hola, buenas a todos. Les hablamos de aquí del Liceo Industrial de San Fernando. Bueno, con mis compañeros les presentaremos este video sobre los rodamientos y los bujes, su funcionamiento y su historia, y donde distintas partes se aplican en el área automotriz. En el año 40 después de Cristo nace el primer rodamiento axial de bolas hecho en madera. Para el año 1500 después de Cristo, Leonardo da Vinci descubrió el principio del rodamiento. Allí se dio cuenta de que la fricción sería menor si las bolas no se tocaban. Pero en 1794 el galés Philip Baugné aparece con el primer rodamiento o rolinera capaz de soportar el eje de un carruaje. En 1907 en Suecia, un ingeniero llamado Sven Witken creó el rodamiento autolineable de bolas. De este modo, Sven patenta su invención y funda la compañía SKF. La compañía SKF se dedicaría desde ese momento en adelante a la fabricación de rodamientos para diferentes aplicaciones, entre ellas la automotriz. Más tarde, en 1919, SKF realiza otra innovación del diseño original del rodamiento de bola e inventa el rodamiento autolineable de rodillo. Los rodamientos son elementos mecánicos que aseguran un enlace móvil entre dos elementos de un mecanismo, uno que se encuentra en rotación con respecto a otro, siendo su función principal es de permitir la rotación relativa de dichos elementos bajo carga, compresión y con rozamiento mínimo, siendo esto muy factible para la vida útil de los elementos. Mi nombre es Samuel Muñoz y le voy a presentar distintos tipos de rodamiento, su utilidad en el área automotriz y también un poco de mantenimiento. El rodamiento de embrague. Como rodamiento de embrague se utiliza un rodamiento de tipo de bola de carga axial que sirve para empujar con esta parte la placa del embrague y desacoplar el disco y así poder pasar los cambios manualmente. El rodamiento tensor de distribución se encuentra en la distribución y, como su nombre lo dice, es el encargado de provocar la tensión de la correa en el sistema. Una de sus posibles fallas se puede llevar a cabo por el exceso de carga sobre él o por darle una tensión exagerada a la correa o por un mal mantenimiento. El rodamiento de rueda o de masa. Uno de los rodamientos utilizados en la rueda es el de tipo rodamiento de rodillos cónicos, como podemos ver aquí, que tiene forma cónica y tiene rodillo, ya que este permite una mayor cantidad de peso y una buena velocidad. Es de carga mixta, ya que permite peso sobre él y una buena velocidad. Otro tipo de rodamiento usado en los tipos es el de tipo de bola de doble hilera con contacto angular, que son similares a esto pero de doble hilera. En los automóviles más antiguos se utiliza similar a los alternadores. Ahí sí que son iguales a estos, pero obviamente más grandes. Rodamiento de bola, que son estos. Estos rodamientos los podemos encontrar en los alternadores, como lo vemos acá, en motores de arranque o en las ruedas, ya que son rígidos. Se utilizan en los alternadores por su buen rendimiento ante difíciles condiciones de trabajo, como es la carga axial, la velocidad media alta por el giro del motor, la vibración o altas temperaturas, entre otros factores. Bueno, este es un rodamiento de aguja. Son rodamientos con rodillos cilíndricos muy delgados y largos, como se aprecia ahí. Su largo va a depender del diámetro que tengan los cilindros. A pesar de que estos son pequeños, tienen una gran capacidad de carga. Este tipo de rodamientos se encuentran comúnmente en algunas cajas de cambio, en algunos alternadores
y fuera del área automotriz, en pedales de bicicleta o en avioneta. El mantenimiento más regular es el de lubricar con aceite, como podemos ver acá, y también es echarle grasa. Y eso sería como el mantenimiento que se le debe hacer, que nunca debe estar seco el rodamiento. Bujes. Su función es la de ser una parte que funciona a desgaste comúnmente radial, aunque también hay bujes para operación lineal. Para que el eje de una máquina pueda funcionar adecuadamente necesita puntos de apoyo. Estos puntos de apoyo se conocen como bujes. Los bujes son elementos de apoyo que facilitan la rotación del eje, es decir, le brindan la protección al eje para girar libremente. Estos elementos tienen la característica de funcionar adecuadamente tanto en su forma simple como en su forma elaborada. En su forma simple, los bujes no son más que una pieza metálica cuya función es sujetar un cilindro del mismo material. En su forma más elaborada, los bujes son capaces de coordinar y facilitar el movimiento de dos o más ejes. Por ejemplo, los bujes utilizados en los automóviles u otros vehículos. Igualmente, los bujes ayudan a la reducción de vibraciones producidas por el movimiento, una especie de acción amortiguadora del movimiento del eje. Cuando los bujes dejan de funcionar, el movimiento del eje suele dificultarse. Si no es el caso de que se altere el movimiento del eje, puede suceder que se acentúen las vibraciones en la máquina y llevar a que el eje se rompa. Para evitar esta situación, se han creado diversos materiales para fabricar bujes. Los bujes más eficaces son los que aprovechan las características de dos materiales, tales como el teflón y el bronce combinado. Lubricación de bujes. La elección de un lubricante adecuado para los bujes depende en sí de varios parámetros a tener en cuenta. Temperatura de trabajo, velocidad de funcionamiento, presión o carga, resistencia a la humedad. Temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo es el primer parámetro a determinar a la hora de escoger un lubricante adecuado. En el caso de los aceites, el parámetro más importante es el denominado índice de viscosidad, que determina qué viscosidad tendrá el aceite a la temperatura de servicio, o sea, aquella a la cual funciona el mecanismo. En el caso de la grasa, lo que se debe tener en cuenta es el punto de goteo, que es la temperatura a la cual la grasa se licúa y deja de ser lubricante. Como norma, nunca se debe usar una grasa más allá de los 30 grados Celsius, menos que su punto de goteo. Eso quiere decir que si una grasa tiene un punto de goteo de 150 grados Celsius, no puede usarse más allá de los 120 grados Celsius. Velocidad. El conocimiento de la velocidad de giro es altamente necesario a la hora de determinar el tipo de lubricante adecuado. Por ejemplo, en caso de requerir una lubricación por grasa y dado que la misma es una mezcla entre jabones, un aceite de base y varios aditivos, a medida que la velocidad del mecanismo al lubricar sea mayor, la viscosidad del aceite con el cual fue lubricada la grasa debe ser menor. Si esto no sucede, se produce un calentamiento excesivo de los mecanismos y una importante reducción de la vida útil de los mismos. Carga o presión. La necesidad de formar una película que impida el contacto entre las partes lubricadas requiere de los lubricantes una alta resistencia a las cargas, tanto estáticas como dinámicas. La mayoría de los aceites y grasas tienen incorporados dentro de su formulación aditivos del tipo extrema presión, pero estos a veces no tienen la suficiente resistencia como para soportar cargas extremas. Se requiere entonces de aditivos sólidos que, incorporados al lubricante en forma coloidal, pueden mantener una separación entre las piezas, aún en los momentos de muy alta presión. Este es el caso de los aceites Alumet línea AT y de las grasas Alumet G2 y Alumet BDC 25. Algunos tipos de bujes los podemos encontrar de bronce, acerado, pavitado, bipartido, etc. Ejemplos de aplicación. Para pernos de localización en piezas de ensamble preciso, estos bujes suelen ser acerados, incluso de fundición. Para ejes que giran con precisión, donde no es posible utilizar valeros, suelen ser bujes de bronce. Los motores de los automóviles llevan en su interior bujes bipartidos que soportan el trabajo del cigüeñal. Estos bujes son babitados, es decir, que poseen recubrimiento con una aleación resistente a la fricción llamada babis. Mi nombre es John Vidal, le hablaré sobre los bujes de una parrilla delantera del tren delantero de un auto. Bueno, en esta parte podemos ver un buje que es de silo o de caucho, que produce o hace un mejor rendimiento en las intervenciones del camino, interviniendo la bulla entre perno y perno, así brindando una mejor comodidad hacia el conductor. Esto hace o permite que tenga una movilidad la bandeja con la suspensión que tiene el automóvil. Esta es una cuna. La cuna y la bandeja que podemos hacer aquí. En esta parte se ubican un buje en esta parte y en la parte inferior de la bandeja. Bueno,
Eso es lo que le estaba presentando yo, espero que les guste, muchas gracias. Bueno, como podemos observar, aquí se ubican los bujes desde el motor de partida. En esta parte se ubica el buje inferior y el buje superior, donde va el Vengeance del motor de partida. Podríamos explicar que cuando esto sucede un desgaste o sufre una quebradura en el buje, hará que el rotor gire mal o haga que choque contra los campos magnéticos que tiene el motor de partida, produciendo un gran error en el motor.